Un cordial saludo para todos. Mi nombre es José Librado Rodríguez Pérez. Soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, recinto Santiago. En esta ocasión, te estaré presentando un estudio estadístico de la materia de Estadística Industrial 1, impartida por el profesor Leonido Rosario. El estudio estadístico lleva por nombre Peso en libras de 40 estudiantes entre las edades de 15 a 18 años. Pasos del estudio. Paso 1, realización de la encuesta. Paso 2, recolección de datos. Paso 3, organización de los datos. Paso 4, cálculos previos. Paso 5, realización de tabla con las diferentes frecuencias. Paso 6, llevar a cabo la creación de la gráfica. Y paso 7, la explicación de los hallazgos. El paso 1, que es la realización de la encuesta, se hizo una encuesta a través de un cuestionario de manera virtual que tiene dos interrogantes, que son la dirección del correo electrónico del encuestado y cuál es su peso en libras. La recolección de los datos, aquí le presento una pequeña muestra de la respuesta que nos dieron los encuestados de cuál era su peso en libra. La organización de los datos. De manera aleatoriamente se hace una tabla registrando el peso en libra de los 40 estudiantes encuestados. Más abajo podemos ver una tabla que se ordena de menor a mayor los datos para mejor entendimiento. Paso 4, los cálculos previos. Antes de realizar el paso 5, que es la distribución de las diferentes frecuencias, se hace el paso 4, que son los cálculos previos. En este caso vamos a ver el rango, la clase y la anchura. El rango es la resta del número máximo o del dato máximo menos el número mínimo. En este caso, el dato máximo o el número máximo fue 209 menos 96, que es el dato mínimo, para un total de 113. Ese es nuestro rango, 113. Más adelante vamos a utilizar en otro cálculo. El siguiente cálculo es la clase. La clase se determina por la fórmula 1 más 3.33 por el logaritmo. Y aquí en el paréntesis se pone la cantidad de datos o la cantidad de observaciones. En este caso, 40 fueron los estudiantes encuestados. Que eso nos da un total de 6.3. Y se lleva a números redondos, en este caso 6. La anchura se determina por la siguiente fórmula. Anchura es igual a rango entre la clase. El rango es 113 y la clase es 6. Se hace la división y nos da 18.8. Para mayor comodidad, se lleva a números enteros o números redondos. En este caso sería 20. Bueno, aquí está el paso 5, que es la realización de tabla con las diferentes frecuencias. Aquí tenemos los siguientes datos, como el peso en libra. Aquí vamos a utilizar los cálculos previos en esta columna. Debemos tomar en cuenta que la clase nos dio un total de 6. Debemos de tener en cuenta que en la tabla de frecuencia hay 6 clases. Tenemos la primera clase, que es de 90 y menos de 110. La segunda clase, que es 110 y menos de 130. La tercera clase, que es 130 y menos de 150. La cuarta clase, que es 150 y menos de 170. La quinta clase, que es de 170 y menos de 190. Y la sexta clase, que es de 190 y menos de 210. Ahí corroboramos que tenemos 6 clases. Y esas 6 clases deben de tener una anchura de 20, que también lo calculamos anteriormente en el paso 4. Nos damos cuenta, para saber si la anchura es de 20, solamente tenemos que hacer la resta. 110 menos 90 nos da 20. 130 menos 110 nos da 20. 150 menos 130 nos da 20 y así sucesivamente. Corroboramos que cada clase tenga una anchura de 20. Pasamos a la siguiente columna, que es la frecuencia simple. Aquí nos dice en la frecuencia simple que 4 estudiantes de los 40 encuestados tienen un peso entre 90 y menos de 110. 11 tienen un peso entre 110 y menos de 130. 10 tienen un peso entre 130 y menos de 150. 7 estudiantes tienen un peso entre 150 y menos de 170. 6 estudiantes de los 40 encuestados tienen un peso entre 170 y menos de 190. Y 2 estudiantes
tienen un peso entre 190 y menos de 210, para un total de 40 datos, o sea, 40 estudiantes encuestados. En la siguiente columna tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se determina con la siguiente fórmula. La frecuencia de la clase o la frecuencia simple entre el número total de datos por un 100%. En este caso, 4 entre 40 por 100 nos da un 10%. 11 entre 40 por 100 nos da un 27.5%. 10 entre 40 por 100 nos da un 25%. 7 entre 40 por 100 nos da un 17.5%. 6 entre 40 por 100 nos da un 15%. Y 2 entre 40 por 100 nos da un 5%. Así se determina la frecuencia relativa. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia simple, o sea, una frecuencia más otra frecuencia. Paso a explicarlo. En este caso, pasamos el 4 porque todavía no tenemos con quién sumarla, pero en la siguiente fila, columna, sí. Tenemos 4 más 11 igual a 15. 15 más 10 igual a 25. 25 más 7 igual a 32. 32 más 6 igual a 38 y 38 más 2 igual a 40. Ahora pasamos a la siguiente columna, que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se determina de la siguiente manera. Se determina con la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa acumulada se determina con la frecuencia acumulada. En este caso, de la siguiente manera. 4 dividido entre 40 por 100 nos da un 10%. 15 dividido entre 40 por 100 nos da un 37.5%. 25 dividido entre 40 nos da un 62.5%. 32 dividido entre 40 por 100 nos da un 80%. 38 dividido entre 40 por 100 nos da un 95%. Y 40 dividido entre 40 nos da un 100%, nos da un 100%. Ahora, podemos leer también de una manera, para entenderlo mejor, podemos leerlo de la siguiente manera. Este 10% representa que es 10% representa que 4 estudiantes tienen un peso entre 90 y menos de 110. Este 27.5% representa que los estudiantes tienen un peso entre 90 y menos de 130. Este 25% representa que los estudiantes tienen un peso entre 90 y menos de 150. Pasamos al siguiente paso, que es la creación de la gráfica. Aquí lo podemos entender mejor, la gráfica. Aquí nos dice que 4 estudiantes tienen un peso entre 90 y menos de 110, que 11 estudiantes tienen un peso entre 110 y menos de 130, que 10 estudiantes tienen un peso entre 130 y menos de 150, y que 7, tienen un peso entre 150 y menos de 170. 6 estudiantes tienen un peso entre 170 y menos de 190, y 2 estudiantes poseen un peso de 190 y menos de 210. La frecuencia acumulada también se puede leer de la siguiente manera. Ese 10% representa que 4 estudiantes poseen un peso entre 90 y menos de 110. Este 37.5% representa que 11 estudiantes poseen un peso entre 110 y menos de 130. Espero que les haya gustado mi presentación y muchas gracias por su atención.